Hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté bien en casa. Recuerden que hay que quedarse en casa en este tiempo porque hay que juntos luchar por esta pandemia que no solo afecta al país sino al mundo entero. Muy bien, yo soy el profesor Rivas Rodríguez Carlos y en esta oportunidad vamos a desarrollar brevemente diapositivas del curso de Historia Universal para tu institución, para tu colegio, corporación, círculo uni. Sobre todo este esquema se centra para estudiantes de segundo a tercero de secundaria. Muy bien, empecemos muchachos. Primero, antes de todo, antes de comenzar a hablar del curso, hay que preguntarnos qué cosa es la historia. Tú ya lo sabes, tú ya has pasado por primer año secundaria, me imagino. Y por lo menos te han enseñado a ti definir la historia. ¿Qué cosa es la historia? La historia para la gente, para la mayoría de la gente, siempre está relacionado con el pasado. Y es cierto, la historia está relacionada con lo que sucedió, con lo que pasó. Por ende, la historia es una ciencia, ¿ok? Es una ciencia al igual que la física, al igual que la matemática, al igual que la química, pero esta ciencia es una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia la sociedad en su conjunto. ¿Y qué estudia la sociedad? Bueno, aquellos aspectos, cabe la redundancia, sociales, aspectos económicos, políticos y culturales de la humanidad a lo largo del tiempo. Ojo, humanidad. No estamos hablando de individualidades, no estamos hablando de grandes personajes que dejaron un hito en la historia, sino que vemos, observamos la sociedad en su conjunto. Muy bien. Tenemos por aquí a las fuentes de la historia. Son aquellos mecanismos que nos van a ayudar a interpretar mejor esta ciencia. Tenemos aquí las escritas. Sobre todo aquí encontramos los documentos, las actas, y tenemos por aquí las orales, aquellas fuentes que se transmiten mediante la oralidad. Por ejemplo, tenemos las leyendas, los cuentos. Cuando tu abuelo, cuando tu abuela se sientan a tu mesa y comienzan a narrar todo lo que sucedió en la época de su juventud. Eso sería una buena fuente para entender qué sucedió ahí, en ese tiempo. También tenemos, chicos, las fuentes materiales, aquellas fuentes que son físicas, que podemos ver, podemos tocar, podemos percibir. Por ejemplo, las vasijas, las herramientas de piedra, los entierros, las ropas de las personas en la antigüedad. Y también tenemos las iconográficas. En las iconográficas encontramos, por ejemplo, las famosas pinturas rupestres. ¿Recuerdan cuando la comunidad primitiva significaba al interior de su cueva, narrando ahí qué hacían ellos diariamente? Eso sería una fuente iconográfica. También, por ejemplo, la escritura de egipcio, ¿no? De los egipcios, los jeroglíficos, ¿no? También tenemos la cuneiforme de Mesopotamia. Y por último, las fuentes audiovisuales. Eh, aquellas fuentes que pueden ser enseñadas a través de películas, documentales, tal vez una película de la Lima de 1940 o un documental sobre lo que sucedió en el terremoto de 1970 en Yungay. También sería una buena fuente audiovisual. Muy bien, continuamos. ¿Qué tenemos por aquí? Las ciencias auxiliares. Estas ciencias son independientes de la historia. ¿Por qué? Porque ellas manejan su propio objeto de estudio, pero van a ayudar a la historia a interpretar mejor. ¿Qué cosa? Aquellos acontecimientos que sucedieron en el pasado. Tenemos por aquí la sociología. Actualmente la sociología estudia las organizaciones políticas del ser humano en la actualidad. Pero siempre es bueno comparar.
Comparar porque recordemos que nosotros, que estamos aquí en el presente, somos producto del pasado. Si nos comportamos de esta manera en el presente es porque heredamos costumbres, tradiciones del pasado. Entonces podríamos decir que este presente no es casual. Este presente es el resultado de un pasado. Ahí está la sociología, para hacer ver cómo se comporta la sociedad en la actualidad, en la modernidad. Muy bien, también tenemos la antropología, aquella ciencia que estudia todo lo que gira en torno al hombre, sus tradiciones, sus costumbres, su cosmovisión, la manera como él interpreta el mundo, su política, su organización. Tenemos, por ejemplo, que aún en la actualidad existen comunidades nativas, chipivos, aguarunas, que ellos se organizan en etnias. Por ejemplo, ahí la antropología es una buena ciencia para dar a conocer a la historia que los individuos todavía tienden a organizarse, a realizar aquellos comportamientos que lo hacían en el pasado. Muy bien, continuamos con la arqueología. Es una ciencia también auxiliar de la historia. A través de la arqueología podemos recoger los restos materiales dejados por aquellas sociedades del pasado, cerámica, herramientas de piedra, orfebrería. Encontramos ciudades antiguas, por ejemplo Machu Picchu, Chan Chan, Caral, y también los entierros. Son aquellos restos materiales que ayudan a la historia a interpretar, a conocer. Recordemos que en el Perú, antes de la llegada de los españoles, esa historia que no cuenta con la escritura, porque recuerda que la escritura se introduce aquí en el Perú gracias a los españoles, la arqueología ahí tiene que de una manera ayudar a la historia a contar, a narrar qué es lo que pasó antes de la llegada de los españoles. Y recordemos que en el Perú, pues, antes de los españoles habían sociedades complejas, culturas que se desarrollaron mucho antes del imperio incaico. Ahí está la arqueología para decirnos qué sucedió en nuestra historia. Tenemos la economía que se encarga de ver la distribución de la riqueza. Recordemos que siempre hubo economía, no igual que en el presente. Antes había trueque, se intercambiaban productos. Y tenemos por otro lado la geografía. La geografía estudia el medio natural, el espacio en donde se desarrolla la sociedad en su conjunto. Muy bien, continuamos por aquí. Tenemos a las disciplinas auxiliares. Ellas sí dependen netamente de la historia. Tenemos la diplomática. Ella se encarga de estudiar las actas o también diplomas. Por ejemplo, el acta de independencia del Perú. Ahí está la diplomática para ayudarnos a entender qué pasó en la etapa de independencia, quiénes participaron, qué hechos ocurrieron. Tenemos también la numismática, específicamente se encarga de estudiar aquellas monedas antiguas. La paleografía es escritura antigua, sobre todo hechos en material de papel. Y tenemos la epigrafía. La epigrafía es la escritura, sobre todo desarrollado en materiales diferentes del papel. Podría ser madera o hueso o piedra. La genealogía se encarga de ver la sucesión de las generaciones, ¿no? Tenemos ahí nuestro árbol genealógico, decimos. La heráldica, los escudos, los estandartes. Eso nos indicaría cómo eran, por ejemplo, las organizaciones que hacían las sociedades en momentos de guerra, ¿no? Y por último, la filología, ¿no? Es el estudio de la lengua, ¿no? La
es la secuencia de cómo ha evolucionado la lengua a lo largo del tiempo, ¿no? Muy bien, tenemos aquí la cronología. Es importante porque nos permite mantener un orden de los acontecimientos del pasado. Hay muchas líneas de tiempo, pero esta es la básica. Si bien también tiene sus cosas positivas, también tiene cosas negativas, porque esta línea de tiempo es un poco ver los acontecimientos, sobre todo de Europa, ¿no? Porque recuerden que en el mundo, si bien la historia es una visión general del mundo, esta línea de tiempo más que todo es una visión eurocentrista, pero igual es válida para ordenarnos en cuanto a los acontecimientos. Tenemos la prehistoria. Se dice que es la prehistoria porque aquí no se desarrollaba todavía la escritura. La prehistoria está dividida en 3 etapas. Tenemos la etapa del paleolítico o la piedra antigua, donde los seres humanos se desarrollaban mediante bandas, o también llamados comunidad primitiva, donde la economía fundamental era la caza y la recolección. Muy bien, luego del paleolítico tenemos el mesolítico o piedra media, donde aparece la horticultura. Y por último el neolítico o piedra nueva. Aquí aparece ya la agricultura y también la domesticación de plantas y animales, y por ende el ser humano controla los recursos, tiene un excedente económico y le permite establecerse en un solo lugar. Deja de ser nómade y se establece en un solo lugar. Se convierte en un ser sedentario, ¿no? Aparece la escritura y también aparece otra edad, la edad antigua. Esta edad antigua, sobre todo la visión europea, vamos a ver aquí las 2 grandes civilizaciones, Grecia y Roma. También van a aparecer, por ejemplo, la sociedad de Fenicia. En Oriente aparece también en esa edad antigua la China antigua y la India antigua también. Muy bien. Luego, si tú te recuerdas la clase de Roma, vamos a ver que Roma, ya en sus últimos años, Roma entra en crisis y Roma se divide en Roma de Occidente y Roma de Oriente. Cae Roma de Occidente y se establece una nueva edad, llamada la Edad Media, o también llamada la edad del feudalismo, o el tiempo del feudalismo, o también edad medieval. Aquí recordamos que la economía se va a basar en la tierra. Aquí quien tiene el mayor control es la iglesia, y también los señores feudales y las monarquías, pero quien tiene mayor poder es la iglesia católica, me refiero. Luego de la Edad Media tenemos la Edad Moderna, pero recuerda tú que cuando Roma de Occidente cae, todavía quedaba Roma de Oriente, pero no se llamaba Roma, sino se llamaba el Imperio de Constantinopla, que es la Roma de Oriente, y la Roma de Oriente va a caer aquí y va a dar inicio a otra edad llamada la Edad Moderna. La Edad Moderna es una edad de cambios drásticos en la política, en la economía, y sobre todo la gente o las personas se van a apoyar de la ciencia para poder interpretar y conocer su realidad. Luego de la Edad Moderna tenemos la Edad Contemporánea, la edad en la que estamos ahora en la actualidad. Muy bien, seguimos. Muy bien, aquí tenemos la Edad Moderna, siglo XV, el siglo XVIII. Esta clase de Edad Moderna, sobre todo, me introduzco a las clases que vamos a tener con los chicos de tercero y secundaria, porque recuerden que la Edad Antigua es la edad que se estudia de primer año, y la Edad Media estudiamos con los chicos de segundo secundaria.
Entonces, con el siglo III arrancaríamos lo que es la Edad Moderna. En la Edad Moderna tenemos que la economía ya no va a ser feudal, sino va a aparecer el mercantilismo. El mercantilismo es un sistema económico que trata acerca de la recaudación de minerales preciosos. Las grandes potencias europeas van a buscar la forma de recolectar por todo el mundo aquellos minerales. ¿Para qué? Para tener más supremacía, más poder. Entonces, debido a este mercantilismo, va a empujar a que los países de Europa, sobre todo España, Portugal, Inglaterra, busquen recursos por todas partes del mundo. Y vamos a ver que en la Edad Moderna, la Iglesia Católica pierde el poder, pierde el control, se podría decir el control de Europa, y las monarquías van a tomar ese liderazgo. Esas monarquías van a empujar a que existan estas rutas de comercio. ¿Con quién? Con Oriente. Vamos a ver una rivalidad aquí fuerte en la Edad Moderna entre dos países, España y Portugal. Aquí estamos viendo la ruta de Portugal. Portugal va a rodear el África para llegar hacia Oriente, hacia la India y hacia China. ¿Por qué? Porque aquí en estos dos países habían productos que en Europa no había. Por ejemplo, tenemos las especies y la seda. Por ende, Portugal, al establecer esta ruta de comercio hacia las Indias y hacia China, Portugal en el camino va a aprovechar territorios africanos del lado atlántico como el lado índico, y va a establecer colonias en las cuales España no se va a quedar atrás y también va a buscar otras rutas. España podría haber utilizado esta ruta, la misma ruta de Portugal, pero tendría que pagar a Portugal un arancel, un impuesto, en la cual España pues no estaba muy, que digamos, no estaba muy de acuerdo con hacer eso. Entonces España busca otra ruta, una ruta alternativa para poder llegar hacia el oriente. Recordamos que en la etapa de la Edad Moderna se creía, porque así decía la Iglesia Católica, que el mundo era plano. Entonces se decía que luego de llegar a esta parte, esta línea, este meridiano que está cerca de África, iba a haber como un abismo donde se iban a encontrar grandes monstruos marinos, y lo cual muchos marineros tenían pues temor, tenían pavor de cruzarlo. Por ende, España, empujada por los reyes católicos y por el navegante Cristóbal Colón, va a hacer esa aventura que es muy arriesgada, por lo que él va a llevar consigo en su embarcación presos, gente de mal vivir, porque personas de alto alcumbre o navegantes reconocidos no querían cometer no querían hacer ese riesgo, ¿no?, de irse al abismo, ¿no? Por lo tanto, se dice que a Cristóbal Colón lo va a acompañar la mayoría personas de mal vivir, ¿no? Personas que eran presas, ¿no?, por estafa, por asesinatos, ¿no? Iban a buscar otras rutas alternativas a lo que ya había hecho Portugal, ¿no? Y es así que por casualidad, por obra del destino, España va a encontrar a esta ruta o estos nuevos territorios que Colón creía que era pues la India. Pero se va a dar con la sorpresa más adelante, luego de Colón, porque Colón muere sin saber que había descubierto un nuevo continente, pero los navegantes que van a reemplazar a Colón se van a dar cuenta de que ese territorio no es la India y es un nuevo territorio, y comienzan a colonizar los españoles, ¿no? Recordemos que Colón llega a Guanajaní, a Jamaica, luego a Cuba, a Haití, y comienzan a crear fuertes que les permite a los españoles luego asentarse en Panamá y ir a buscar territorios en México, y se encuentran con los aztecas, y luego Pizarro llega de Panamá a descubrir territorios del sur, que está el imperio incaico, ¿no? Pero es otra historia ya. Muy bien, entonces aquí tenemos la imagen de Colón cuando llega a las Indias, ¿no?, entre comillas, porque no son las Indias, es el Caribe, ¿no?, Jamaica.
Y tenemos la pareja de esposos, ¿no? El mercantilismo, ¿no? Muy bien. Continuamos, muchachos. A ver, vamos a ver aquí. Muy bien. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Encontramos el humanismo. El humanismo es otra etapa de la Edad Moderna. El humanismo es un movimiento, sobre todo intelectual, que se encargaría de buscar otras respuestas de la realidad y dejan de lado a la religión, dejan de lado a Dios. Ellos dicen que en el feudalismo los intelectuales, los maestros se han dedicado toda su vida a interpretar el mundo en base a lo que dice la Biblia, pero ellos buscan otras alternativas, ellos van a ver otra forma de encontrar respuestas de la realidad. Por lo tanto, en el humanismo se deja de lado la idea de Dios y van a buscar el conocimiento en el propio ser humano. El ser humano, el hombre, va a ser el punto clave para esta corriente, ¿no? Tenemos aquí de Petrarca y a Erasmo de Rotterdam. En el Renacimiento, también, al igual que el humanismo, busca centralizar al hombre, al ser humano, pero desde su punto más artístico, ya no tanto intelectual. Tenemos a los pintores y también escultores, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael Sanzio, ¿no? Rafael Sanzio. Y también tenemos las reformas. En la Edad Moderna va a haber reformas como la de Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. En las reformas, estos pensadores, estas personas, Lutero y Calvino, porque Enrique VIII era rey de Inglaterra, van de una manera a darle la contra a la Iglesia Católica. Si bien para la Iglesia Católica la base de todo conocimiento era la Biblia, no podía haber un conocimiento más allá de la Biblia, para Lutero y Calvino no era así. Ellos acusaban a la Iglesia de cometer actos de corrupción. Por ejemplo, obligar a las personas a pagar estos diezmos, que ellos, para Lutero y para Juan Calvino, no era pues necesario. Incluso en esta época, si tú querías, por ejemplo, que tu familiar que ya haya muerto, querías que vaya al cielo, tenías que pagar un diezmo al cura o sacerdote para que ore por el alma de tu familiar y pueda irse al cielo. Ellos dicen que no, pues que esto es totalmente es una mentira, pues es algo falso, ¿no? También ellos buscan decir de que los únicos capaces de interpretar la Biblia no son tanto los papas ni sacerdotes, ¿no? Ellos no pueden interpretar la Biblia a su libre antojo, sino seguir la Biblia tal como es. Incluso ellos van a decir de que no se debería adorar a la Virgen María, sino al único Dios, al Creador, ¿no? Y a Jesucristo su Hijo, ¿no? Y justamente estas ideas le va a traer consecuencias y la iglesia los va a perseguir, ¿no? Tanto Lutero como Juan Calvino, ¿no? Bueno, Enrique VIII era un rey que, si bien estaba muy vinculado a la religión católica, Enrique VIII quería divorciarse y casarse con otra persona, pues, ¿no? Con otra mujer, en la cual la Iglesia Católica no le va a permitir, pues, porque recuerden que el divorcio en esa época pues, era algo visto como algo satánico, ¿no? Tú te casabas y te casabas para toda la vida. Pero Enrique VIII quería divorciarse para casarse con otra persona y la iglesia no lo va a dejar. Entonces él, en venganza a eso, Enrique VIII comienza y forma otra religión, otra iglesia, ¿no? La llamada iglesia anglicana, ¿no? Muy bien, entonces en respuesta a estas reformas hechas por estos personajes, la iglesia no se iba a quedar con los brazos cruzados y ellos, a través del Papa Pablo III, van a crear un concilio de Trento. Este concilio buscaba justamente perseguir a estos señores. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que los contrarreformistas, que son sobre todo personas ligadas a la Iglesia Católica,
van a establecer diferentes normas. Uno, por ejemplo, es el índice. Era crear una lista de libros prohibidos. ¿Libros de quién? Por ejemplo, libros de Petrarca, libros también de Copérnico, libros de Galileo Galilei, libros que de una manera dejaban de lado un poco la religión y explicaban la realidad en base a la ciencia. Recordemos que Galileo era un científico y la iglesia le hizo o le obligó a Galileo cambiar de versión con respecto a lo que él había investigado. Por ejemplo, de que el planeta Tierra gira alrededor del Sol como los demás planetas, como las leyes de la física. Entonces Galileo, al verse de una manera perseguido, amenazado por la iglesia, cambió de opinión, ¿no? Pero igual sus ideas iban a permanecer, ¿no? Acá tenemos una pintura hecha por Leonardo da Vinci. Como les dije, tanto el humanismo como el renacimiento iban a centrarse en conocer al ser humano. Iban a dejar a Dios de un lado y van a poner al ser humano como el centro de todo conocimiento. Acá tenemos la Mona Lisa, también hecho por Da Vinci. Tenemos la Escuela de Atenas, hecha por Rafael Sanzio. Aquí en esta Escuela de Atenas está grandes científicos, grandes filósofos, grandes literatos. Esta es una pintura que más o menos ve cómo Europa está cambiando de idea. Ya no está de una manera buscando la Biblia para dar respuesta a todo, sino a través de los grandes personajes, tanto de la filosofía como de la ciencia y del arte, para realmente hallar esas respuestas que al hombre siempre tiene intrigado, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el planeta Tierra? ¿Realmente la Tierra es plana o es redonda? ¿O me engañaron toda la vida, ¿no? Entonces, justamente esta pintura hace ver eso, ¿no? Que los seres humanos ya debemos dejar de lado las ideas de la iglesia y optarnos por las ideas de la ciencia y de la filosofía, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la imagen de Lutero, el gran reformador, perseguido por la Iglesia Católica por sus ideas, pero tenía mucho apoyo de las monarquías y pudo sobrevivir a esa persecución, ¿no? También recordamos que esta contrarreforma buscaba crear órdenes religiosas, como las franciscanas, por ejemplo, los jesuitas, los dominicos, ¿no? Aquellas órdenes conformados por sacerdotes, por padres, por párrocos, impartiendo la idea de la Biblia en todas las sociedades, ¿no? De aquel tiempo, ¿no? Muy bien, otra etapa de la Edad Moderna es el siglo de las luces, que se da en el siglo XVIII. Este es el siglo de la luminidad, ¿no? El conocimiento llega a su máximo esplendor, ¿no? Gracias a la ilustración. Esta ilustración es un movimiento político, intelectual, que busca de una manera cambiar el régimen monárquico. Esa ilustración lo que busca es criticar y cambiar el régimen liderado por la monarquía. ¿Quiénes aparecen aquí en la ilustración? Un señor llamado Rousseau, que junto con Montesquieu, con Voltaire y Diderot van a crear obras donde buscan la igualdad entre los hombres. Basta ya de clases marcadas entre hombres, basta ya de abusos, basta ya de regímenes autoritarios como lo hace las monarquías. Ellos buscan, por ejemplo, el voto universal, los derechos universales, ¿no? Todo hombre tiene que ser reconocido por ser como es, ¿no? Ser humano, ¿no? También acá aparece la primera revolución industrial que se desarrolla en Inglaterra. Los países dejan de lado el sistema económico agrícola y se van a industrializar. Y el primer país en industrializarse es Inglaterra, ¿no? La primera fuente de energía en esta primera revolución es el carbón y el vapor, ¿no? Gracias a la ilustración se van a dar grandes sucesos en América y en Europa. En América tenemos primero la independencia de las 13 colonias, o también la independencia de Estados Unidos. Aquí vemos una imagen del Congreso de Filadelfia.
aquí se va a firmar el acta de independencia redactado por el gran Thomas Jefferson. También aquí aparecen grandes intelectuales, personas formados en Francia por la Ilustración, van a ir a sus países como Estados Unidos y van a buscar esa independencia, ¿no? Por ejemplo, Benjamin Franklin, ¿no? Y otro gran personaje es George Washington, ¿no? Es un general que combate, que lucha contra el ejército inglés en apoyo de los franceses para liberar a su nación norteamericana, ¿no? Muy bien, otro hecho histórico que se da gracias a la Ilustración es la llamada Revolución Francesa, ¿no? Esta revolución tiene dos etapas, la monárquica y la republicana, ¿no? Aquí en la monárquica todavía va a estar gobernando los reyes Luis XVI y su esposa María Antonieta. Recordemos que a ambos los degollan, así es, los ejecutan en la plaza pública de París, y entra Francia en una etapa republicana donde se van a crear nuevas leyes, ¿no? Dejando de lado ya el régimen monárquico, ¿no? Recordemos aquí que uno de los grandes artífices son los jacobinos, liderados por el gran Maximiliano Robespierre, ¿no? El antiguo régimen del terror, dice, ¿no? Este señor que buscaba eliminar a todos aquellos que estaban en contra de las ideas de los jacobinos. No es un grupo que aparece en la Revolución Francesa, ¿no? Son varios grupos, los fuldenses, los jacobinos, ¿no? Ya lo veremos ya en las clases más detalladamente, ¿no? Luego la Revolución Francesa, muchachos, aquí hay una imagen, la toma de la Bastilla. Esta Bastilla, que era el máximo símbolo de la monarquía, cuando toman la Bastilla, representa la caída del antiguo régimen, o sea, el régimen monárquico, ¿no? Se da esta revolución en Francia, ¿no? Que mucho de esta revolución repercute en diferentes partes, sobre todo de América. En el Perú también llegan personas educadas en Europa y van a traer, ¿no?, al Perú ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, ¿no?, para aplicarlos en el Perú, y por eso justamente se da estas ideas de la emancipación, ¿no? En Europa, luego de este hecho histórico, vamos a ver a un personaje, ¿no?, que aparece luego de la Revolución Francesa, llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, pues, es un sujeto, es un personaje muy peculiar, que hace todo lo contrario a lo que la Ilustración propone. ¿Qué proponía la Ilustración? La igualdad entre los hombres, fraternidad entre los hombres, libertad en todos los hombres. Pero ¿qué hizo Napoleón? Hizo que Europa volviera nuevamente al régimen autoritario, al régimen en la cual el emperador tenía el poder absoluto. Pero Napoleón no iba a durar con esa idea. ¿Por qué? Porque es derrotado. ¿Por quién? Por las coaliciones. Las coaliciones eran grupos de naciones que buscaban un objetivo común. ¿Y cuál era el objetivo común de esas coaliciones? Derrotar a Napoleón Bonaparte. Las coaliciones eran formadas por Inglaterra, por Rusia, por Prusia y por Austria. Buscaban la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón Bonaparte es derrotado, estos países triunfadores van a delimitar nuevamente el territorio europeo, e inclusive van a crear grupos como la Santa Alianza, donde se va a prohibir que nuevamente surja otra figura como la de Napoleón, ¿no? Una persona que quiera apoderarse de todo un territorio, ¿no?, que no es suyo, ¿no? Controlar todo, no, absolutamente no. Más bien se busca con estos grupos evitar que haya un nuevo Napoleón, y más bien respaldar esas ideas de la Ilustración, ¿no?, la igualdad y fraternidad de todos los hombres, ¿no? Muy bien, chicos, entonces llegamos aquí en el video. Ya el próximo video estaré mostrando más o menos la edad contemporánea en la segunda parte del video.